para poder pasar de tercero a cuarto medio. Ya, por lo tanto, las unidades se cambiaron, se siguen algunos conceptos, pero lo que privilegia y se destaca es la comprensión lectora. Entonces, la unidad 2 va a ser elaborar y comunicar interpretaciones literarias. Y hoy día vamos a analizar textos para construir interpretaciones. Es decir, a partir de un texto podemos obtener más de una interpretación. Y eso es lo que vamos a ejercitar hoy día y las siguientes clases, involucrando otros tipos de textos, otros tipos de habilidades, así que eso vamos a hacer. ¿Cuáles son los objetivos? Dice, formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios considerando. Vamos a aprender a interpretar bajo los recursos literarios, por ejemplo. Vamos a buscar los narradores, los personajes, vamos a hablar sobre los tópicos literarios que utilizamos en la literatura también moderna, características del lenguaje, las figuras literarias que pueden tener algunos escritos en la construcción del sentido de la obra. Y vamos a relacionar de manera intertextual, es decir, va a haber textos que se van a asemejar a otros textos ya leídos, ya para establecer con otras obras leídas y con otros referentes sobre la cultura y el arte. Entonces lo que vamos a hacer hoy día y durante la unidad 2 es que vamos a tratar de elaborar y a la vez interpretar y analizar textos para poder, vuelvo a reiterar, construir varias interpretaciones de ellos. Pero antes de empezar, para más o menos trabajar el sentido de la interpretación, de la doble interpretación, pensé, ¿cierto?, en colocar imágenes que tengan doble sentido, ¿ya? Porque para buscar una doble interpretación necesitamos ese esquema, esa forma de pensar, ¿cierto?, para poder analizar de distintas formas un texto. Si vemos ahí, ya ¿qué ven en esa imagen? Pueden contestarme a través del audio o a través del chat. Profe, se ven dos cosas. Ya, dos cosas. Dime, Giorgio. Se ve como un anciano, pero también ¿Ya? se ve como parece que un mexicano encima de un caballo. Ya, entonces pasa con los textos, vuelvo a reiterar, del texto con una sola lectura podemos ver una imagen, ya, una imagen textual. Y, cierto, un señor a caballo con esta mujer, cierto, que está tendida ahí en el piso. Entonces podemos sacar dos sentidos, dos interpretaciones, dos reflexiones, o puede haber muchas más que un texto. Y es el desafío que vamos a hacer al final de la unidad. En esa imagen, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en esa imagen? Profe, Dígame. es que aquí también se ven dos cosas. Ya, Por dígame, ejemplo, Giorgio. está arrodillada Ya, y tiene como una cara en la túnica. sí, ya, hay una. ¿Cuál es la segunda? Hay tres interpretaciones en esta imagen. Fíjate, Giorgio, que no me había dado cuenta, pensé que habían dos, pero no me había dado cuenta de esa mujer que estaba arrodillada. Hay tres interpretaciones, y eso es lo que hay que llegar a hacer con un texto. Imagínate, estamos analizando recién imágenes, pero es para un ejercicio. Profe, también la túnica de la mujer se ve como que realmente estuviera desnuda en la parte, ¿cómo se llama? En la parte de atrás. Ya, pero esa es una descripción, claro, que pertenece a esa imagen. Ya, pero si miramos más, fíjense que está el conjunto de personajes están ahí en un cierto determinado, en un espacio ahí cerrado. Fíjense que están ahí los discípulos, están también ahí los soldados, que conforman la idea, cierto, de crucifixión. Son los que ellos van, ¿cierto?, al lado de Jesús. Y lo otro significado es que en conjunto con todos los personajes hacemos el rostro, ¿cierto?, de Cristo. Ahí están los ojos, ahí está la nariz, y la cruz va a ser como, en este caso, como el perfil, en este caso, de Cristo. Entonces tenemos tres interpretaciones.
Ya, aquí. ¿Qué vemos? Ángelo, Daniela, Jesús, Ayen, Carla, Javiera, Valentina, Constanza, Judith, David. En el chat si no quieren hablar. ¿Qué vemos? ¿Cuántas imágenes vemos en esa ilustración? Ya, una mujer mirando, ¿cierto? La parte, o sea, visualizada la parte de atrás, ya, y hay otra cosa. Profe, Mm, que la oreja parece como si fuera un ojo, ya. ¿o no? Sí, po, y si tú ahí permaneces tu mirada, se va a formar la cara de una mujer. Mira, fíjate que en la parte ahí está la nariz, la verruga, la nariz grande, la boca, la pera. Sí, entonces tenemos dos imágenes. Y eso es lo que juega el texto. También tenemos interpretaciones de imágenes, que también que tiene que ver no tanto con buscar ni doblar la cabeza, ni buscar sino que simbolizar. ¿Qué puede simbolizar esa imagen? ¿La depresión o no? Ya. Elementos, tenemos elementos en miedo, ya. ¿Qué pasa con la cara, cierto? El reflejo que está ahí no es igual al real, porque lo que vemos ahí en el espejo es lo reflejado. La cara es totalmente distinta. Doble personalidad, muy bien, Vicente. O sea, ahí vemos, cierto, un análisis interpretativo. Y por último, este ejemplo, ¿qué se le ocurre? ¿Qué interpretación puede tener? Fíjense que hay dos personas, que se podría ser perfectamente una mujer o un hombre, o en género, bueno, en sexo en general, ya, pero esa es la Profe, luna, dígame, ¿podría ser como el príncipe azul o no? ya. Porque ¿Qué de pasa otro con color. ¿Qué pasa con el príncipe azul que no te escuché? No, porque por ejemplo siempre dicen que las mujeres buscan el príncipe azul y como ahí preguntas de otro color no había, podría, no sé, relacionarse en algo, yo creo. Ya, pero ¿qué le está bajando? La luna, ¿Y cómo es la luna? blanca. ¿Qué color? Blanca, simple, sin nada en particular. Entonces, por eso ella se cuestiona y dice, ¿de qué otra color? Inconformidad, muy bien, Valentina. Inconformidad, a lo mejor el amor, quizás, mire, la osadía de bajarle la luna, porque yo te puedo bajar hasta la luna, las estrellas. Entonces, fíjense cómo es tan simple lo que le baja, que ella se pregunta, en este caso, inconformidad, como dice Valentina, ¿de otro color no había? Entonces, ahí lo que estamos haciendo es interpretación. Ya. Luego de trabajar un poquito ahí mentalmente, nos vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo vamos a interpretar texto? Y para eso vamos a aprender, ¿cierto?, una estrategia lectora a través de 5 pasos. Y eso es lo que van a tener que ustedes hacer en la tarea que les voy a mandar hoy día, pero antes vamos a ejercitar en 3 textos, ¿cierto?, en conjunto. ¿Cómo construir interpretaciones de un texto literario? Primero, vamos a leer el texto en general, y eso es lo que van a hacer ustedes, ¿ya? Luego, cuando son literarios, en este caso, vamos a buscar narrador, qué narradores aparecen ahí, cuántos personajes, cómo es su estructura. A veces, acuérdense que los libros parten del final y luego, ¿cierto?, se van al inicio o tienen una estructura normal, ¿ya? Y un contexto, ¿en qué situación? Es decir, ¿cómo es el ambiente que se da en ese relato? Luego de que yo eso lo piense, ¿ya? Voy a identificar, es decir, voy a subrayar en el texto, localizar todas aquellas palabras, ¿cierto?, que para mí, como lector, tenga un doble significado y que me va a ayudar al final de toda la lectura a interpretar algo, la idea que quiere reflejar el texto. Por ejemplo,
Si en el texto aparece una acción de un personaje y que yo considero que eso refleja algún sentido de la vida humana, del amor, de la muerte, de la sociedad, de la disconformidad, porque vamos a ver relatos contemporáneos, ¿ya? Entonces, yo lo subrayé porque eso lo consideré para mí como lector como importante para luego hacer un tipo de interpretación. Es el segundo paso. El tercer paso, luego de que subrayé palabras con un significado cierto figurativo, con un doble sentido, voy a analizar cómo esa elección de la palabra que yo hice va a tener un significado específico en el texto. Por ejemplo, la 2 y las 3 se juntan. La 2 subrayo y la 3 puedo colocar ahí como ejercicio, ¿ya? Por lo tanto, pueden escribir, pueden fotocopiar los textos que yo le mande y ahí a mano tratar de ustedes con lápiz de color, ¿cierto? O con lápiz mina, vayan sacando sus ideas. O si les parece más fácil, en el mismo Word ustedes tienen hartas aplicaciones para ir marcando y tirando líneas, ¿ya? Y hacérselo más fácil de comprender para ustedes. Entonces, primer paso, narrador, personaje, estructura y la situación. Segundo, subrayo todas aquellas palabras que para mí considero como lector tengan un doble sentido. Y la tercera, coloco ahí entre paréntesis qué sentido le doy a esa palabra. Por ejemplo, si me dice que se arrojó al vacío, ¿ya? Entonces puedo decir estado depresivo. Y en la tercera parte yo ya le analicé cómo esa elección de la palabra que yo hice tenga un significado. Luego me voy al paso 4. Luego que subrayé esas palabras que puedan tener doble sentido, voy a analizar cómo las opciones de un autor sobre su estructura del texto, ordenarla y manipular el tiempo, ya. Después de que yo leo, subrayo esas palabras, le coloco entre paréntesis qué significado tiene, me voy a preguntar cómo es el estilo de la lectura que estoy haciendo. Hay un lenguaje más fácil, hay un lenguaje más técnico, utiliza muchas descripciones, hay mucho diálogo, como por ejemplo, también vamos a aprender a analizar textos, en este caso con diálogos, ya, dramáticos, la próxima clase nos va a servir también para el trabajo de la prueba del libro. Entonces, hay que preguntarse por el estilo. Y por último, nos vamos a preguntar con todo el trabajo que hicimos de subrayar, ¿dónde está el narrador? ¿Dónde están los personajes? ¿Cómo son el contexto? ¿Cuáles son esas palabras que tienen doble sentido? Vamos a reflexionar. Y nos vamos a ir a la respuesta de la pregunta, ¿cierto? Que alude a, en este caso, a la interpretación. Vámonos al ejercicio. Este es el texto que había en la prueba. ¿Ya? Fíjense ahí. Modelaje de estrategia. Vamos a aplicar los pasos que yo di, los sinteticé en 4. ¿Ya? Vamos a leer el texto y vamos a responder la siguiente pregunta que se me hace del texto y que alude a la parte de la interpretación y la parte de comprensión lectora. ¿Qué idea de la muerte refleja el siguiente texto? Cuando me preguntan de esa manera, están aludiendo a que yo tengo que interpretar. ¿Qué tengo que hacer primero? Leer el texto, luego identifica tipo de narrador y personajes, identifico y subrayo aquellas palabras denotativas y connotativas que te ayudan a interpretar. Acuérdense que denotativa tiene que decir la palabra literal. Por ejemplo, corazón, que es denotativo, en este caso es un órgano, y connotativo refleja, por ejemplo, el sentimiento del amor. Entonces, vamos a subrayar palabras denotativas y connotativas que me ayudan a interpretar. Después identifico cómo se estructura el texto. Y cuarto, hago cierto, un pequeño análisis del punto de vista, de la experiencia cultural. ¿Refleja alguna ideología? ¿Refleja alguna creencia? Y eso es lo que vamos a hacer para responder la pregunta, ¿qué idea de la muerte refleja el siguiente texto? Ya. El texto entonces dice así: Otoño finalmente decidió dejarse caer y terminar con su vida. Fui el único testigo, aunque hubo muchos que pasaron indiferentes. Su cuerpo aún jovial y frágil parecía oscilar en el vacío
como si quisiera regalarse tiempo para pensar en los suyos o tal vez en aquellos días llenos de luz. Inesperadamente cayó al suelo. Entonces el sepulturero y su escoba la arrastraron sin compasión y la depositaron allí, junto a las demás. Sin duda era la más bella, por eso la tomé con delicadeza, la puse entre las páginas de mi libro y la llevé conmigo. Ya, primero, ¿qué tipo de narrador presenta ese texto? Pueden contestarme en audio o en el chat para ir ayudándolos con la tarea. ¿Qué tipo de narrador tiene ese texto? Y eso era pregunta de prueba. En la prueba se preguntó qué tipo de narrador tiene. Tenemos 4 tipos de narradores: protagonista, testigo, omnisciente y objetivo o de conocimiento relativo. Protagonista, ya. Nos cuesta un poco a los narradores. Fíjense aquí. Cuando es protagonista, lo mismo que lo digo a los niños más chicos de primero medio, y así lo entendieron, cuando digo protagonista, uso la marca textual primera persona, gramatical, yo, nosotros, si es plural. Pero lo que se cuenta en sí en el narrador protagonista es la experiencia que yo viví, y lo que es contado es mío, no es de otra persona. Y cuando es testigo, está a veces en primera o en segunda persona, pero yo lo vivo, pero la historia no es mía, es de otra persona, pero está escrita en primera persona. Es decir, protagonista está escrito en primera persona, pero lo que se cuenta es de esa persona, de nadie más. Y si es testigo, él está presente en la situación, pero lo que cuenta esa persona no es de él, sino de otra persona. Aquí, en este relato, cuando habla sobre esta persona, en este caso, ya, de que cae y termina con su vida, lo está contando, ¿cierto?, en primera persona, porque dice, y la llevé conmigo, pero lo que se cuenta no es de él, sino que de otra persona. Por lo tanto, muy bien, Valentina, es testigo. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos tipos de personajes tenemos? ¿Cuántos personajes participan en este relato chiquitito? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos? ¿Cuántos personajes participan en este texto? Si decimos que la persona que está relatando y hablamos, ¿cierto? Dice su cuerpo auxiliar, habla de alguien, entonces serían 2. Dos personajes que cuentan la historia y sobre este cuerpo caído. Vamos a subrayar entonces aquellas palabras que nos van a servir, ¿cierto? Para, en este caso, para poder identificar el sentido de esta historia. La historia en sí relata sobre este sepulturero, ¿cierto? Que recoge a este ser, ¿ya? Porque ha decidido terminar con su vida, ¿ya? Porque dice, decidió dejarse caer y terminar con su vida, y que él la recoge de una determinada manera, y que sin duda dice que era la más bella, ¿ya? Pero que junto con enterrarla en este sitio, la lleva en su libro y la llevo conmigo. Entonces, palabras decisivas, podría decir, fui el único testigo, ahí me dice que es un narrador testigo, ya, una acción determinadora, decidió dejarse caer y terminar con su vida. Y eso es lo que también van a hacer en los otros textos que vamos a desarrollar. Otra palabra importante, ¿ya? ¿Cuál podría ser, en este caso, su cuerpo jovial y frágil? Estamos dando una característica del personaje. Parecía oscilar en el vacío, ahí tenemos algo que nos da la característica del personaje. Otra palabra, su escoba la arrastraron sin compasión y la depositaron allí, ¿ya? La tomé con delicadeza
y la puso en las páginas de mi libro y la llevé conmigo. ¿Qué determinan esas acciones? Ustedes pensaron que solamente una hoja que se cayó y a este sepulturero le gustó, en vez de enterrarla, se la llevó en su, ¿cómo se llama? En su libro. No. ¿Qué determina la historia? Tiene otro tipo de interpretación. Ustedes dieron una interpretación muy básica a este texto, ¿ya? Así que varios sí pudieron analizar, pero a otros les costó mucho, porque solamente se fueron al mensaje, al primer mensaje. Muy bien, Sofía, la muerte o el suicidio de alguien. ¿Y cómo lo trata este sepulturero a esta persona luego de que murió? Pero la primera acción que hace, uno también lo puede ver en los momentos de cuando entierran a una persona en este ritual, ¿cierto? Cuando lo llevan, ¿cierto? Al sepulcro de esa persona, ¿ya? Es como que si no fuese nadie o cualquier cosa, lo toman y lo dejan, ¿cierto? En ese hoyo que está ahí, y la gente está ahí, la llora un poco y se va. Es como un ritual un poco superficial, no tanto sentimiento para ellos. Por eso dice, y su escoba lo arrastraron sin compasión y la depositaron allí. Y eso sucede quizás en la vida real, ¿ya? Pero dice junto a las demás, sin duda, pero eso la tomé con delicadeza, la puse entre las páginas de mi libro y la llevé conmigo. Eso de llevársela en las páginas de mi libro y la llevé conmigo, ¿quién se la lleva? ¿El narrador o el sepulturero? ¿Quién se la lleva en las páginas del libro? El narrador. Muy bien, porque habla sobre este hombre superficial que no tiene compasión, ¿cierto?, de las personas que en este caso entierra, ¿cierto?, le da su sepulcro en este caso, pero ¿qué quiere simbolizar que el narrador diga que se la lleva en sus páginas de mi libro y la lleve conmigo? ¿Qué simboliza eso? Muy bien, Daniela, en el narrador. ¿Por qué el narrador dice que ya está? ¿Ya? ¿Ya? Sí, Sofía puede ser alguien que se la lleva como nuevo lugar, ¿ya? Estamos haciendo una primera instancia de ejercicio de interpretación, pero yo quiero que después, cuando terminemos la unidad, ustedes estén secos de interpretaciones. Y para eso también se necesita mucha reflexión de los textos. Por eso estoy trabajando con textos cortitos. Cuando yo hablo de mi libro, según los literarios, el libro de la vida refleja todas nuestras experiencias, todo lo que nosotros vivimos el día a día. Entonces, la interpretación que se puede dar aquí de que se la lleve consigo mismo, ya, sí, como que la creencia antigua que era el que la que tenía que pagar para cruzar y llegar al inframundo barquero, sí, también, pero en simples palabras, lo que va a hacer el narrador con esta mujer, que ya ha sido enterrada ahí en su sepulcro, es llevar su recuerdo. Eso es lo que simboliza. Lleva su recuerdo en las páginas de mi libro, es decir, toma todo lo que con ella vivió, lo toma, se lo lleva, lo escribe en su vida mentalmente, es decir, lo guarda como experiencia y lo va a llevar, dice, conmigo para toda la vida. Entonces, lo que quiere reflejar, este texto nos cuenta sobre la muerte, de cómo la muerte se puede vivir, ¿cierto?, a través de una persona, cómo cuenta la muerte de otra persona. ¿Y cómo cuenta la muerte este narrador de esta persona que se quitó la vida, que ella quiso dejarse morir, ya terminó con su vida, por eso dice dejarse decaer, es decir, no quiso luchar más por su vida, por lo tanto murió, quizás a lo mejor se quitó la vida, y cuenta el relato que luego después cuando la fueron a enterrar, ¿cierto? Este personaje, el culturero, ¿cierto? La toma como alguien, ¿cierto? Sin sentido, sin algún cariño, sin algún compromiso, la deja en su lugar de entierro, pero él, a pesar de que de todo lo que está desarrollando, él
la toma con delicadeza y toma su recuerdo de esta mujer, porque estamos hablando de la más bella, ahí tenemos el género de esta persona que murió, la toma, se lleva todo el recuerdo de ella, ¿cierto? Y la deja ahí en algún lugar escondido de su vida. Eso es otoño. A eso se refiere ese texto. Y todo ese análisis que hice yo, ¿cierto? Lo pueden llegar a hacer ustedes. Otro texto. Este es un poquito más fácil. ¿Qué vamos a interpretar de este texto? ¿Qué idea de la vida se refleja en ese texto? Vertical. Sara miró el abismo a 2,5 centímetros de sus zapatos y la terraza del edificio vacía y callada. Dio un paso atrás y luego trepó para colocarse tras la baranda sin dejar de mirar los muchos metros que le separaban de la acera. Suspiró con resignación. Después de todo, había leído que las aves que preparaban a sus polluelos sabían indicarles el momento del gran salto. Ella estaba sola. Quizás a los 7 años fuera todavía demasiado pequeña para aprender a volar. Ese es el texto. Vamos a analizar. Vuelvo a decir, ¿qué tipo de narrador es? Es súper fácil. Es un narrador que cuenta la vida de los personajes, sabe lo que hace y lo que piensa, y lo hace en tercera persona. Muy bien, Daniela y Valentina. Omnisciente. Omnisciente se escribe O-M. Así. ¿Ya? Para que nos quede grabado. Omnisciente. Es decir, Sara miró el abismo, de inmediato relato la forma en tercera persona gramatical, voy a hablar de Sara, voy a decir todo lo que hace, porque miró, pues se trepó, suspiró, ella estaba, y además voy a decir sus pensamientos. En este caso, sin dejar de mirar los muchos metros que la separaban. Suspiró con resignación, ahí tenemos, imagínense, el estudio que hace este tipo de narrador porque sabe hasta lo que piensa el personaje. Entonces tenemos un personaje y un narrador. ¿Qué le pasa a esta niña? ¿Qué es lo que quiere hacer? Estamos recién en el punto 1. ¿Qué es lo que quiere hacer ella? Muy bien, Sofía. Sara estaba a punto de suicidarse. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué recordó? ¿Por qué no lo hizo? Fíjense en la siguiente frase. Y es lo que vamos a marcar. Después de todo, había leído que las aves que preparaban a sus polluelos sabían indicarles al momento de lanzar. ¿Ya? ¿Que los pájaros dan como una orden antes de volar? Ya, pero ¿qué es lo que quiere decir? En este caso, había leído que las aves que preparaban a sus polluelos sabían indicarles el momento del gran salto. ¿Cuál es el momento del gran salto? El arrepentimiento, ¿sí? ¿Se habrá suicidado en este caso Sara o no? Muy bien. Arrepintió. Muy bien, Valentina. Perfecto. Aún no era el momento, aún le faltaba aprender. Justo lo iba a hacer y se acordó de este momento, ¿cierto? De que antes de que aves se preparaban para su polluelo, sabía indicar el momento del gran salto. Tenía que aún, ¿cierto?, aprender de la vida. Y por eso se arrepintió. Ese es el hecho exacto que determina que ella no se lance. No se sintió preparada para volar. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, con lo que acabamos de hacer, subrayé palabras, ¿cierto? Identifiqué el personaje, ¿ya? E identifiqué el tipo de narrador, ¿ya?
Y el texto se estructura, ¿cierto? Nos cuenta qué le pasó a Sara, nos habla un poco de algún pasaje que ella haya, ¿cierto?, vivido, y nos cuenta al final, tiene una estructura normal, ¿ya? Y nos habla, ¿cierto?, de la idea de la vida, ¿cierto?, que aún no estamos preparados, que a veces, ¿cierto?, tomamos decisiones a la rápida, y esas decisiones a la rápida a veces tienen consecuencias de que aún no hemos, ¿cierto?, vivido mayor experiencia en la vida, y que a veces si tenemos más experiencias en la vida, a veces nos lleva a tomar buenas decisiones. Ya. Y el siguiente texto. Dice ahí, espejo roto. En la cafetería la sujeta fuerte con su mano, mientras con el cuchillo la parte en dos. Una manzana entera le parece demasiado almuerzo. Al volver a casa, engaña a su madre, le dice que ya ha comido en la universidad. Tras mirar con desprecio su imagen frente al espejo, decide que necesita ir urgentemente al gimnasio. Allí machacará su cuerpo hasta que consiga borrar cada gramo que le sobra. En la cena corta la carne en pedacitos, que esparce por todo el plato. Con gran esfuerzo toma un par de bocados para que su familia no insista y la deje en paz. Después, como cada noche, tras hurgar en su garganta, siente ese sabor amargo del fracaso que tanto duele, y su autoestima de nuevo naufraga en la tempestad de sus lágrimas. ¿Qué tipo de narrador se encuentra aquí? Omnisciente, perfecto, Daniela. ¿Cuántos personajes aparecen en esta historia? ¿Cuántos personajes? Uno, ¿ya? Un personaje en este caso, y en este caso dice engaña a su madre. Podemos hablar otro personaje. Está este personaje, ¿cierto?, que se encuentra en la cafetería, ¿cierto?, cortando el cuchillo, parte en dos esta manzana, ¿ya? Y habla en la familia en general. Tenemos un narrador protagonista, o sea, un narrador omnisciente, con un personaje protagonista, esta mujer que parte, ¿cierto?, que relata de ella, a su madre y familia podrían ser personajes secundarios. Ya. ¿Qué hecho relata esta historia? En simples palabras, lo que ustedes piensan. Si nos podemos equivocar, ya, porque estamos recién aprendiendo. ¿Qué hecho de la vida relata ese texto? Ya, depresión, pero la depresión, ¿en qué sentido? ¿Por qué le afecta a ella? ¿Qué cosa le afecta a ella para llegar a ese estado? ¿Qué cosa le afecta a ella para llegar a ese estado? Muy bien, una persona que tiene un trastorno alimenticio. Fíjense que ella se compara con una manzana, porque dice, cafetería la sujeta fuerte con su mano mientras con el cuchillo la parte en dos. Una manzana entera le parece demasiado almuerzo. Al volver a la casa engaña a su madre, le dice que ya ha comido en la universidad. Tras mirar con desprecio su imagen frente al espejo, decide que necesita ir urgentemente al gimnasio. Allá machacará. Fíjese las palabras que utiliza el escritor. Machacará es lo mismo que uno hace con la manzana. ¿Ya? Fíjense la tonalidad, y ahí estamos identificando ciertos elementos de la forma de narrar. Machacará, que consiga borrar cada gramo. Vamos simbolizándolo como que ella fuera una manzana. ¿Ya? Y ahí podemos también elucidar la contextura de esta persona. ¿Ya? Y entonces hablamos, machacará, familia, borrar cada gramo, manzana. Ahí tenemos palabras que podemos destacar para sacarle un sentido e interpretación al texto. Entonces, lo que nosotros podemos dilucidar de este texto, como ustedes dijeron, ¿cierto? La no aceptación de uno mismo, como dice Sofía, como dice Carla también, no le gusta en este caso su cuerpo. Puedes hablar sobre un tema de la bulimia. Entonces, ¿qué visión humana refleja el siguiente texto? La no aceptación de uno mismo. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que van a tener que hacer con el siguiente texto, que yo lo voy a dejar ahora.
en WebClass cuando terminemos la clase y que se llama, el texto, se llama 2 imágenes en un estanque, ¿ya? ¿Qué van a hacer con el texto? Lo van a leer de manera comprensiva, si ustedes tienen para imprimir, mejor, porque así ustedes pueden subrayar como ustedes quieran, y después me sacan una fotito, ya que hicieron el trabajo, leen el texto, van a encerrar en el texto aquellas expresiones que evidencien las palabras y frases, ¿cierto? Todo lo que hice yo. Van a subrayar todas las palabras que ustedes consideran importantes para su interpretación, y luego la van a identificar qué interpretación le da a ustedes. Puede ser una palabra o 2 palabras. ¿Ya? ¿Qué interpretación le da? Eso es lo que tienen que hacer. Luego de subrayar todas las palabras que ustedes consideren y que entre paréntesis o tiren una flecha por ahí en un espaciado que le quede de la hoja, ¿ya? Que le quede de la hoja, ¿ya? Van, ¿cierto? En este caso, a responderme la pregunta, ¿qué visión humana refleja el texto de 2 imágenes en un estanque? Entonces, ya más o menos sabemos a lo que vamos con la lectura. ¿Qué visión humana refleja? Entonces, algo van a tener estos personajes que no van a reflejar una visión humana. Si ya tengo el concepto en general, visión humana, entonces todo lo que yo destaque aquí va a tener que responder a esta visión humana que yo estoy buscando su interpretación. Y eso es lo que van a tener que hacer. ¿Ya? Eso es el trabajo. Tienen hasta el día domingo para enviármelo. Otra cosa.